Hermano. Ok, listo. Gracias. ¿Algo más de coordinación? También, Sí. Anita, tiene su micrófono prendido. No sé si me escuchan, pero yo estoy teniendo problemas. Se ha congelado la pantalla, bueno, se ha congelado el programa y no me deja ampliarlo y tampoco silenciar. Entonces, si me pueden silenciar ustedes, por favor. Ok. Yo ya te silencié. Si no pudieras quitarlo, el silencio, entonces haces alguna forma ahí de avisarme para quitártelo. A veces es difícil silenciar, Anita. Pues mira, Víctor, que yo lo hice con un solo clic. Ok. La vez pasada estuvimos hablando de los temas preliminares sobre qué es un plan estratégico y para qué nos sirve. Yo quisiera repasar un poquito esto sin que ustedes revisen las notas de la vez anterior. ¿Qué me pueden decir sobre qué es un plan estratégico? Sin revisar sus notas, solo lo que tienen en la cabeza. No todos, puede ser uno por uno. Bueno, del plan estratégico habíamos dicho, creo que es un conjunto de actividades que se integran, ¿no? Unidas para el logro de un objetivo. Asimismo son planes que se van actualizando o revisando o mejorando cada vez para tener un mejor trabajo. Plan estratégico, lo que recuerdo es una serie de decisiones, una serie de planes, ¿sí? Que nos van a ayudar a trazar o a tener, llegar hacia un objetivo, hacia la meta de la organización, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Bueno, son acciones que tomamos para llegar a un objetivo, ya sea estrategias, ya sea políticas. Esas acciones nos hacen que se toma, esas acciones se toman en conjunto y nos hace llegar a un objetivo, a una meta. En lo que mencionamos la vez pasada, hay una palabra clave que usamos en la definición que creamos entre todos. La palabra clave es integrador. ¿Alguien recuerda algo sobre el tema? Hermano Arthur, no sé si era integrador en lo que queremos llegar y en lo que tenemos. O sea, en la realidad y en el, ¿cómo se podría decir? Entre la realidad y el sueño, algo así. En realidad no. Ya, integrador, yo pienso de que es no es el plan o la idea de una sola persona, sino es plan estratégico, es el pensamiento, las ideas, las opiniones de todo un equipo. Tampoco fue en ese sentido que usamos la palabra integrador. ¿Alguien recuerda?
nos lleva a todos a trabajar por el mismo objetivo. Tampoco, no fue en ese sentido que usamos la palabra integrador. A ver, tal vez, buenos días, hermano. El plan estratégico, es un documento, planificado, ordenado, que reúne los sueños de todos, los deseos de todos en diferentes áreas de lo que queremos hacer. Y incluso podemos allí incluir todo lo que los planes, las acciones que queremos realizar desde donde estamos hacia donde queremos llegar. Esa es una buena definición de lo que es un plan estratégico. Habíamos dicho que el plan estratégico es un documento integrador porque toma en cuenta las diferentes áreas de la organización, lo operativo, lo legal, lo financiero. No es solo un documento de sueños, sino que es un documento retador, realista, y para que sea no solo retador, sino también realista, debe incluir, debe incorporar, debe integrar las diferentes áreas, lo legal, lo financiero, lo operativo, todas estas áreas. Y usábamos varios ejemplos. Decíamos que una meta hermosísima sería ganar a Perú para Cristo en el 2021. Pero si somos solo 5 personas, el tema operativo no funciona. O si no tenemos dinero, pues entonces las metas son hermosísimas, pero tampoco funciona el plan. Por eso decíamos que es un documento integrador. ¿Recuerdan ese detalle? No, justo quería decir eso. Claro, ahora que yo lo dije, todo el mundo lo quería decir, Megumi. Buena, Nicanor. Dijimos la vez pasada que un plan estratégico es un documento integrador, de carácter retador, realista, que define lo que queremos conseguir y que nos lleva a la puesta en marcha de una serie de planes que son mejorables, que están pensados cuidadosamente para mapear y recorrer el camino más eficaz hacia cumplir nuestros objetivos usando los recursos que tenemos al alcance. Esa es otra parte clave, usando los recursos que tenemos al alcance. ¿Qué les dice a ustedes esto? ¿Qué les pone a pensar lo de usando los recursos que tenemos al alcance? Para mí, precisamente como la misma palabra dice ahí, usando los recursos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Pueden ser económicamente, cuánto de dinero contamos, o materialmente, con qué materiales tenemos madera, tenemos caminos, qué es lo que tenemos ya en este momento para empezar nuestro trabajo, ¿no? En la definición que teníamos, decíamos que tiene que ser un documento integrador retador, pero realista. Creo que a eso se refiere, que mirar con qué contamos, qué es lo que tenemos para poder, para poder usar. Y no ser como, vamos a tener $1 millón, un presupuesto de $1 millón cuando apenas tenemos nada, ¿me entiende? Entonces, a eso creo que se refiere. Ruth, percibí que ibas a decir algo. Coincido con Joel en el tema de que era basado en nuestras, con pies en la tierra, no son el sueño, pero con los pies en la tierra.
eso era algo que habíamos incidido. Correcto. Es una combinación de lo que hemos dicho, de lo que ustedes tres han dicho. Usando los recursos que tenemos al alcance, nos invita a tener los pies en la tierra y no hacer un plan de $1 millón cuando tenemos solo $100, pero también nos invita a poner la mirada en el cielo. De manera que no por tener solo $100 hagamos un plan de $100. Los recursos que están a nuestro alcance puede que todavía no estén en nuestro bolsillo, pero podríamos conseguirlos con esfuerzo y con la bendición de Dios. Una pregunta. O sea, ya, de todas maneras, planeamos y tenemos que lanzarnos. Ya, claro, somos realistas de lo que tenemos, pero de todas maneras, en el nombre del Señor, nos lanzamos a hacer, empezamos el trabajo. De acuerdo. Eso es lo realista retador. No nos vamos a quedar solo con los recursos que ya tenemos, pero tampoco vamos a tratar de alcanzar la luna mañana. Sí, Ruth. Lo que pienso en este punto, cuando queremos ilustrar esta parte, es que si es vale la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo querer un avión, pero mi organización no necesita un avión. Yo puedo decir, tengo $100 y yo puedo soñar a $1 millón para comprar este avión, pero en realidad Dios no nos está que sí, que necesitamos, pero hay situaciones en nuestra organización donde no tenemos, es una realidad, es una necesidad real, tangente, pero no tenemos la plata. Entonces, tengo siempre, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Dice el Señor, y en base a eso yo creo que podemos buscar que Dios provea. De acuerdo. Tenemos ejemplos muy claros de que el Señor puede darle de comer a 5,000 con solo un par de panes y un par de peces. El Señor lo puede hacer si es la voluntad de Dios. Ahora, excelente ejemplo el del avión. Tenemos que discernir si la voluntad de Dios para el ministerio y en este momento es que nos compremos un avión. Yo estoy seguro que Dios puede darnos un avión. ¿Lo necesitamos? ¿Es el camino correcto? ¿Es la voluntad y el tiempo de Dios? Ahí es donde como grupo necesitamos discernir. Quiero contarles brevemente el caso real de un ministerio que ha enfrentado la situación contraria. Hay una agencia, una ONG cristiana, una agencia misionera que se llama, tal vez ustedes la conocen, está activa en el Perú, se llama MAF. Eso es Mission Aviation Fellowship. Es un grupo, originalmente es un grupo de pilotos aviadores que sirven a las misiones. Y ellos surgieron para servir a los misioneros en lugares como África, como la Amazonia, donde son lugares que no tienen posibilidades de acceso por carretera, etc. Pero conforme avanza la historia en las últimas décadas, ellos se dieron cuenta que ya los aviones no eran tan importantes. Entonces, han tomado decisiones como dejar de comprar aviones. Y han tomado decisiones como dejar de hacer lo que hacen. Entonces, en algunos lugares, sobre todo en lugares remotos, selváticos, todavía ellos ofrecen servicio de transporte con aviones pequeños, con helicópteros en la selva, en varios continentes.
pero como organización están cambiando hacia el tema de la educación. Ellos se replantearon el asunto y dijeron, ¿cómo podemos servir a los misioneros con nuestro conocimiento, con los recursos que ya tenemos? Y trataron de discernir hacia dónde los llevaba Dios. Y se dieron cuenta que Dios los estaba llevando en una dirección diferente a la que había sido su dirección durante los últimos no sé cuántos años, varias décadas. Estas son decisiones estratégicas. Esto es lo que un plan estratégico puede llevarnos a hacer, por ejemplo. Te comento que acá trabajando con las comunidades, los hermanos, por ejemplo, nos piden, quiero un bote, quiero que a veces aparentemente es necesario. Nosotros para viajar a la selva tenemos que usar diferentes medios, a veces bote rápido, lancha para carga, y algunas veces hemos usado aviones de las... entonces, el viaje es un poquito pesado y entonces uno dice, ¿por qué yo no tengo, no, por qué no tenemos un bote rápido? ¿Por qué no tenemos bote para recoger a los estudiantes? Porque en mi experiencia ministerial, muchas veces cuando nosotros decidimos comprar, por ejemplo, algo que, ¿cuál era el objetivo? El objetivo en realidad para mí es ir y hacer discípulos. El bote tengo que buscar quién lo va a cuidar, los gastos administrativos, el mantenimiento en puerto, guardianía, y entonces luego vamos a ponernos a, en vez de, nos va a demandar tanta atención de la parte de enseñanza. Entonces, nosotros, yo insistí mucho cuando me piden así botes, les dije no, porque realmente yo no quiero desviar la visión. Pero Dios nos ha dado un bote chico, estamos en la capacidad de administrarlo, pero no lo habíamos pedido. Pero es interesante, quería compartir eso. Ese es un excelente ejemplo de decisiones estratégicas. En el contexto en el que están ustedes, cualquiera desearía tener una lancha rápida, por ejemplo, o un bote de carga. Pero de repente, y estoy seguro que si ustedes se ponen a tratar de levantar fondos para comprar una lancha rápida, lo pueden hacer. Pueden conseguir los fondos y pueden comprarse una lancha rápida. ¿Y después qué van a hacer con esa lancha? Cuando haya un desperfecto en el motor, ¿qué van a hacer? Cuando alguien en la noche se la robó, ¿qué van a hacer? ¿O qué va a pasar cuando necesitan ir a algún lugar y no tienen alguien que sepa pilotar la lancha? Entonces, son decisiones estratégicas. El mismo ejemplo sucede, creo, con iglesias. Es muy usual en Latinoamérica que una iglesia apenas tiene 15 personas, ya quieren comprar un equipo de sonido como para un estadio. Y apenas son 25 personas, ya necesitan tener un pastor de tiempo completo y un local alquilado. Hombre, tal vez no ese es el camino para ir. Tal vez no ese es el camino para ir. Tal vez esos recursos podrían estar impactando la obra que se hace en la comunidad, sirviendo a las personas, por mencionar un ejemplo. Son decisiones que usualmente se toman sin pensar, por impulso o por imitación, pero son decisiones que deberían ser decisiones estratégicas. ¿Cuáles otras decisiones creen ustedes que deberían ser estratégicas en el ministerio que ustedes desarrollan? Bueno, creo que una parte, digamos, que podría yo considerar como estratégica es, por ejemplo, el material contextualizado que se está haciendo ahora. Entonces,
puedo tomarlo como ejemplo a eso, ¿no? Excelente. Cuando pones en una balanza una lancha y el material contextualizado, listo. ¿Cuáles otras cosas deberían ser decisiones estratégicas? Estoy seguro que habrá más. Por ejemplo, no solamente en cuanto de la lancha, estamos trabajando, por ejemplo, con el equipo humano, ¿no? A veces podemos una cosa material, pero de pronto te das cuenta que pones en tu balanza, si yo compro esto y yo voy a tener que despedir a otras personas, porque ya lo que he comprado me reduce personalmente. Supongamos, hay muchas organizaciones que han soñado con algo diferente y han logrado, pero resulta que ya no necesita esa persona que trabajaba y los que te han apoyado a cumplir ese sueño muchas veces han tenido que dejar la organización, ¿no? Es decir, ellos han tenido un local chico y ellos han soñado con un local más grande y todos querían un local más bonito, un local más... Dios les ha respondido, tienen un local, pero consumen mucha electricidad y todos los recursos que ese local tiene que producir por sí mismo y dar ganancia. Entonces las organizaciones ya no le mandan dinero porque han invertido en eso, en un ambiente que tiene que producir por sí mismo. Entonces, como tienen que crear sus propios ingresos, han tenido que reducir al personal que ha soñado con esto. Entonces, también muchas veces tenemos que balancear entre si realmente este sueño es conveniente o no. ¿Hay más ejemplos? También la forma en que se va a llevar, por ejemplo, nosotros enseñamos allá en el río a los hermanos nativos, entonces también tenemos que saber cómo vamos a hacer la enseñanza ya, qué tipo de enseñanza vamos a usar para ellos, entonces eso también, y el material, por ejemplo, que estamos de repente usando, ¿es apropiado o no es apropiado para ellos? Entonces eso también tenemos que ver, los horarios, también tenemos que ver con eso. Bueno, pensando en la idea anterior, también puede ser el hecho de que un tiempo creo que querían que el programa de CEL de oralidad sea acreditado por la nación, pero si en algún momento nosotros hubiésemos optado por eso, hubiésemos tenido que tener otras cosas que nos... disculpe. No, lo que digo es que en cuanto a lo de oralidad y de CEL, anteriormente querían que el título, o sea, que el título que nosotros dábamos, o el certificado que nosotros dábamos, sea para la nación, a nombre de la nación, a lo que me refiero. Y eso nos hubiese apartado de nuestra meta inicial, era enseñar de forma rápida y eficiente a los hermanos nativos. Excelente. Lo que decía Marta hace un momento son decisiones muy importantes, pero son decisiones de tipo táctico. Lo que está mencionando Megumi son decisiones también muy importantes, pero son decisiones de tipo estratégico. En términos generales, lo táctico es el cómo vamos a hacer las cosas y son decisiones de corto plazo. Lo táctico tiene que ver con el corto plazo y se refiere al cómo vamos a hacer las cosas. Lo estratégico mira hacia el largo plazo y se refiere al qué vamos a hacer. Entonces, Marta nos da un ejemplo valiosísimo de decisiones importantes que son de tipo táctico. ¿Cómo vamos a enseñar este curso? ¿O cuál material vamos a usar? Megumi nos daba un ejemplo de lo que es una decisión de tipo estratégico. Vamos a buscar
el reconocimiento del Estado en los cursos que ofrecemos. O vamos a dar cursos que no son reconocidos por el Estado, pero que son buenos, accesibles y rápidos. Los dos caminos son buenos, pero necesitamos escoger uno de ellos. Y no, esta decisión afecta a la organización en el mediano plazo y afecta qué vamos a hacer. ¿Sí, Ruth? Perdón, creo que hablé cuando estabas hablando. Otra de las cosas que enfrentamos que nos han traído del río. En la última clase, los facilitadores vinieron bien emocionados porque los alumnos pidieron que se dé esta clase en Pucallpa también. Bueno, lo ven los estudiantes, el programa allá. Nosotros estamos centralizados en una zona que se llama Tahuanía. Esa es nuestra zona de trabajo en cuanto al campo rural. Entonces, cuando nadie que haga entrenamiento, y por eso es que lo hemos iniciado. Entonces, luego, ellos, después de trabajar 5 años, los estudiantes creen que es magnífico. Pero sus hijos, un programa en Pucallpa. Entonces, mi equipo vino bien emocionado para hacer el trabajo en Pucallpa. Y bueno, yo como que le pinché el globo, ¿no? O sea, creo que acá tenemos que evaluar varias cosas. Uno, hay otra organización que hace entrenamiento. En Pucallpa nosotros tenemos varios institutos bíblicos que también atienden a los hermanos indígenas. Hay 3 o 4 organizaciones que hacen lo mismo. Entonces, no vamos. Tercero, que yo lo veía, era que voy a cansar a mi personal, porque este personal que trabaja, se prepara para ir a capacitar, regresa y prepara el material para volver a capacitar, ahora tiene que hacer doble trabajo, y yo les dije, no les voy a... Entonces, después que evaluamos, nos dimos cuenta que realmente no había necesidad y que estamos enfocados en Tahuanía de acuerdo a la visión, ¿no? Que muchas veces parece un plan bonito, algo muy interesante, nos va a elevar también un poquito nuestro orgullo. Somos tan buenos que nos piden en Pucallpa, pero en realidad a veces no es necesario. Muy valioso ese caso. Un plan estratégico debe guiarnos con tanta claridad que nos ayude a decirle que no a cosas buenas que no son nuestro trabajo. Entonces, quiero reforzar algo que mencioné de pasadita hace unos minutos. Un tema estratégico se refiere al qué vamos a hacer y está dado en el mediano largo plazo. Un tema táctico se refiere al cómo lo vamos a hacer y está dado en el corto plazo. Algo táctico tiene que ver con los próximos 12 meses. Algo estratégico va más allá de 12 meses, en términos generales. Entonces, por ejemplo, el hermano Víctor, que hoy no nos ha dado ejemplos de la milicia, podríamos decir que tomar un puesto, tomar una ciudad, eso es algo estratégico. Pero si vas a entrar a esa ciudad desde el norte o desde el sur, por el río o por la montaña, eso es algo táctico. El cómo lo haces en el corto plazo, eso es táctico. El qué haces
y en el largo plazo o mediano plazo, eso es estratégico. No sé si pude aclarar el concepto o si queda duda al respecto. Lo que me motivó a mencionar esto es algo muy valioso que fue el aporte de Marta. Tenemos que tener claro de qué estamos hablando en ciertas reuniones. Por ejemplo, en la reunión mensual normal, no sé, digo mensual por decir cualquier cosa, en la reunión normal del equipo de trabajo, hablamos de cosas tácticas, no de cosas estratégicas. De repente, en una reunión normal del equipo de trabajo, la reunión de fin de mes, alguien empieza a soñar cosas grandes. Sí, está bien soñar cosas grandes, pero eso no pertenece a esa reunión, porque la reunión es de tipo táctico. O si estamos haciendo la reunión anual para revisar el plan estratégico, de repente los temas tácticos no corresponden a esa reunión. Ahí es donde tenemos que tener claridad de qué estamos hablando, si estamos en una reunión de tipo estratégico o de tipo táctico. Las cosas tácticas son fundamentales, pero tienen su lugar. Las cosas estratégicas también son fundamentales y tienen otro lugar diferente. Quisiera escuchar algo de ustedes al respecto de esto para saber si he logrado transmitir el concepto. Por ejemplo, ayer he tenido una reunión con mi directiva por un aspecto de que la caja de la tesorería de mi iglesia se está quedando vacía por todos estos problemas que estamos teniendo. Entonces yo lo cité para ver ese aspecto, porque los hermanos no están trayendo sus diezmos ni sus ofrendas, porque no se pueden mover de sus casas. Seguro como creyentes ellos tienen sus diezmos y sus ofrendas, o algunos no deben tener seguramente, queremos saber. Entonces yo lo cité para eso, específicamente para eso, para solucionar problemas que tenemos ya en estos momentos. Entonces me parece que ese era una reunión táctica, aunque ahí los hermanos en la reunión querían abordar cosas más largas que en el futuro, que así y así. Y en un momento dije, bueno hermano, está muy bien todo eso, aunque no he empleado directamente la táctica ni la estrategia, sino le dije, el motivo por lo cual les he reunido es puntualmente por esto nada más, ¿no? Por los diezmos y las ofrendas, que no sabemos si de repente podemos decirle a los hermanos que dejen un determinado lugar, o si ellos desean que nosotros pasemos a recoger, por eso nada más. Entonces ya dejaron de comentar sus cosas a largo plazo, y me doy cuenta que la reunión que tuve ayer era táctica nada más, no era estratégica. Exactamente, esa era una reunión táctica. ¿Qué vamos a hacer ya para levantar la recaudación de ofrendas y diezmos? Eso es un tema táctico nada más. Es importantísimo, pero es táctico. Lo táctico también, perdón, lo táctico también, de pronto alguien puede comentar, es lo que estamos haciendo ahora para el nuevo programa de CEL. Voy a dejar, no sé quién estaba. No, era yo y bueno, en parte quería comentar lo que estaba diciendo usted sobre las decisiones que se había tomado para ahora y para el futuro sobre las clases virtuales para los alumnos en CEL. Pero también, y esa es una realidad que es una decisión que ya se está convirtiendo en realidad y que va pues de llevarnos un paso más adelante en lo que es la enseñanza, ¿no? Justo estaba viendo temprano un video sobre cómo va a cambiar, cómo este virus va a afectar nuestra sociedad y al mundo entero, ¿no? Cómo es que
de una manera u otra Latinoamérica va a avanzar en lo que es informáticamente o tecnológicamente, ¿no? Y también, eso era una parte de lo que estaba queriendo comentar, era el hecho de que estaba recordando la reunión que tuvimos después del retiro con EBC y los sueños que teníamos de acá a 5 o 10 años, y yo mencionaba que soñaba con que Riverwind tenga un espacio como San José de Cluny, ¿no? Esta casa de reposo. Ha sido, bueno, no estoy muy con el tema, pero ha sido como que difícil no regresar a esa conversación de qué es lo que soñamos con la organización en el futuro, un poco largo plazo, ¿no? Ana, quisiera referirme a las dos cosas que has dicho. Creo que hay mucho valor en esos comentarios. Lo primero que dijiste es sobre la virtualización de la enseñanza con el programa de CEL. Eso es un caso muy interesante porque estás hablando de una táctica que se puede convertir en estrategia. Entonces, quiero explicar. Cayó este asunto del coronavirus que nadie lo vio venir. De repente estamos todos encerrados en casa, no nos podemos reunir y surge una respuesta inmediata sobre cómo hacer las cosas. Eso es una táctica. Y la táctica es, hagamos algo virtual, algo de enseñanza virtual. Es una respuesta emergente para una situación imprevista. Está en el plazo inmediato y se refiere al cómo hacer las cosas. Eso es una táctica. Pero de repente esto nos abre los ojos y empezamos a ver los beneficios de enseñar de forma virtual. Y empezamos a ver que los costos son menores, que hay un montón de ventajas. De repente empiezas a leer artículos y dices, mira, el mundo va en esta dirección. Y esto se convierte en una estrategia. Lo que empezó como una táctica se puede convertir como una estrategia y de repente dices, no, de aquí a 5 años, todo lo que hacemos tiene que ser al menos 50% virtual. Y ya te empiezas a poner metas estratégicas, a fijar estrategias. Eso puede suceder. Una táctica se convierte en una estrategia. Lo contrario no sucede. Una estrategia no se convierte en táctica. Una estrategia puede tener varias tácticas que responden a ella. Eso lo vamos a ver más adelante en el taller. Pero a veces pasa que una táctica se convierte en estrategia y eso que nos acaba de dar Ana es un excelente ejemplo. Quiero referirme al segundo tema, pero antes de eso, si hay algún comentario que quisieran hacer sobre esto específico. Acabo de escuchar que dijiste, así nomás no sé, que el táctico es el cómo, pero antes en la definición dijiste que lo táctico es el qué. ¿De qué manera es el cómo? Creo que tomaste la nota al revés o yo lo dije al revés, no sé. Lo táctico... Usted lo dijo. Lo táctico es lo que vamos a hacer en el plazo inmediato. ¿Cómo vamos a resolver esto en el plazo inmediato? Lo estratégico que tiene que ver en el largo plazo es qué vamos a hacer. Okay, entonces creo que has dicho la palabra cómo, es que cómo vamos a resolver, no es que sea el cómo, ¿no? Porque en antes dijimos pues que el táctico es el qué hacer, qué vamos a hacer, y el estratégico era el cómo hacer las cosas. Pero creo que sí es comprensible lo que has dicho. Hermano Víctor, creo que has escuchado al revés, porque yo he escuchado que el táctico es el cómo se va a hacer y el estratégico es el qué vamos a hacer. No sé si no. Al principio el hermano dijo que lo táctico es el qué, y lo anoté, y lo estratégico es el cómo. Pero ya dio a entender, ¿no? El qué, el táctico es el qué ante una situación. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? ¿Qué vamos a hacer? Creo que es
algo similar. Así es, déjenme aclarar por si lo dije al revés en algún momento. Lo táctico tiene que ver con el corto plazo, un año o menos en términos de planificación, y tiene que ver con qué vamos a hacer. Ya estoy yo haciéndolo al revés. Tiene que ver con cómo lo vamos a hacer, de qué manera vamos a resolver esta situación de corto plazo. Eso es lo táctico. Lo estratégico tiene que ver con el largo plazo. 3 años, 5 años, 20. Eso es lo estratégico y tiene que ver con qué cosas vamos a hacer. Lo estratégico es el qué en el largo plazo. Lo táctico es el cómo en el corto plazo. Lo que estamos viviendo. Nuestra estrategia en CEL es enseñar 5 veces al año, cada grupo de 5 veces al año por una semana. Eso es nuestras semanas, porque vienen en 2 diferentes momentos el grupo. Entonces, por ejemplo, en febrero han estado 2 semanas con el grupo de oralidad y la siguiente semana con CEL. Y así nos tocaría viajar en ahora o saliendo para allá, pero no podemos. Y luego tenemos junio y julio y así hasta diciembre, hasta noviembre. Son 5 viajes. Esa es nuestra estrategia de trabajo. Como enseñamos y todo eso. Lo táctico, lo rápido, es que no podemos viajar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, una de las cosas que estamos planteando es, vamos a viajar por 2 semanas. Sí, el curso que dábamos antes en una semana, lo vamos a dar en 2 semanas y se van a unir los 2 grupos. Entonces, eso es una solución inmediata. No sé si me he dejado entender, pero el equipo se abre, viajamos siempre las 2 semanas y se va a enseñar a todos los grupos 2 semanas. Entonces se recupera. Aparte de que, pues, la otra cosa estamos tratando de usar los medios también igual como Zoom y todo esto, pero esto no va a ser tan inmediato. Entonces, yo pienso que eso es como una diferencia entre normalmente lo que hacemos de estrategia y qué hacemos ahora urgentemente en este coronavirus. Ruth, acabas de usar la palabra estrategia de forma muy interesante. Quiero hacer una aclaración para arrojar un poquito de luz sobre esto. En el lenguaje cotidiano, en nuestro lenguaje normal de todos los días, usamos la palabra estrategia como sinónimo de nuestra forma de hacer las cosas. Incluso podríamos decir, en esta discusión mi estrategia va a ser permanecer en silencio, no sé. En el lenguaje cotidiano, eso es estrategia y está bien. En el lenguaje específico, en el contexto específico de la planificación, estrategia es algo de largo plazo que tiene que ver con qué cosas vamos a hacer. Entonces, en el lenguaje, en el contexto de la planificación, lo que Ruth nos acaba de decir, enseñar 5 veces en el sitio, haciendo un viaje de 2 semanas cada vez, ¿eso es estrategia o es táctica? Pregunta. Táctica. Yo pienso que estrategia. Yo pienso que es táctico porque la estrategia es, digamos, enseñar los 5 años o el tiempo que se tenga que enseñar, y la táctica es, digamos, 5 veces al año.
Para mí ¿Otras también opiniones? para mí también es táctico porque, como usted dijo, no sobrepasa el año, ¿no? Es correcto que Ruth diga, nuestra estrategia es hacer esto así. En el lenguaje cotidiano está bien, en una conversación normal, eso es correcto. En el plan a ver, en términos de planificación, lo que Ruth nos acaba de decir es una táctica. La estrategia, habría que ver cuál es la estrategia. La estrategia probablemente es enseñar a las personas en su propio contexto geográfico y sociocultural. La táctica es hacer 5 viajes al año para enseñarles de esto y esta forma. Entonces, de acuerdo con la posición de Megumi y de Víctor, esto de hacer 5 viajes de 2 semanas al año, eso es una táctica. Es una táctica que responde a estrategias en Quería el saber, lenguaje de planificación. ya. Entonces, lo que yo quería hacer ver era la diferencia entre algo a largo plazo y algo a corto plazo. Entonces, lo que hemos hecho entonces acá es un cambio de táctica, es la capacitación. Correcto, es un cambio de tácticas. Y yo pienso que la parte estratégica que estamos haciendo también en Riverwind es de que nosotros estamos planeando tener clases virtuales con nuestros alumnos allá, tener clases virtuales en caso de que la situación esta todavía perdure, y eso no tiene un tiempo, no sabemos cuándo va a ser. Entonces nosotros estamos planeando tener clases virtuales con ellos, o tal vez ya en el futuro nos vamos a quedar así con clases virtuales, no sea con ellos. Entonces eso sí sería para mí una estrategia que tenemos, ¿no? Podríamos estar frente a una táctica que se convierta en estrategia. Hoy estás cambiando la lancha por una computadora. Eso es una táctica. Eso es una táctica. Pero si de repente dices, mira, esto funciona muy bien y nos protege de imprevistos en el futuro, vamos hacia allá y lo conviertes en estrategia. Sir, yes, sir. Quiero preguntarles a los demás cómo vamos. No todos están participando. Quisiera saber si alguien se quedó en el camino o si vamos avanzando juntos. Por mi parte Bueno, estoy bien. Solo que estaba tratando de definir, según los ejemplos que estaban dando, cuáles serían mis puntos para poder definir bien en el momento qué es táctico, es estratégico. Pero voy bien. hermano, yo también quisiera decir que creo que sí, es entendible que para que tengamos una estrategia tiene que ser de 1 año para adelante. Por decir, queremos hacer un plan estratégico de 5 años. Entonces, eso es, una estrategia que vamos a tener para los 5 años. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, y si queremos planear solamente para 1 año, entonces sería a corto plazo y sería una táctica. Es como cumplir la misión de un proyecto que tengo para varios años y qué cosas voy a hacer durante ese año. Eso sería el tema táctico. Y para cumplir a largo plazo en el plan estratégico, eso sería la estrategia. Muy bien dicho. No tengo nada que agregar. Muy bien dicho. Entonces, a una estrategia podríamos también llamarle la visión. La estrategia responde a la visión.
te planteas una visión y dices, ¿qué hacemos para llegar hasta allá? Y esas son tus estrategias. Para ponerlo en lenguaje un poquito más bonito, vamos a decir que las estrategias son hijas de la visión. Si la visión es la madre de las estrategias, la misión es el padre de las estrategias. De nuevo, por favor. Ah, pero si copias esa frase tienes que pagar porque esa frase es original. Podríamos decir que la visión es la madre de las estrategias y la misión es el padre de las estrategias. Básicamente, respondiendo a lo que decía Marta, tienes primero una visión, un sueño que quieres alcanzar y entonces te planteas una pregunta. ¿Qué hacemos para llegar hasta allí? Y eso te dice cuál es tu visión, cuáles son tus estrategias. Quiero abrir un pequeño paréntesis para darles otra información. No se aplica a nosotros, pero es útil saberlo. En organizaciones más grandes, más complejas, lo estratégico tiene que ver con toda la organización, mientras que lo táctico tiene que ver con departamentos u oficinas. Entonces, como Riverwind es una organización misionera de gran alcance y de gran complejidad, hace un plan estratégico y eso afecta a toda la organización. La oficina de Pucallpa, esa tiene un plan táctico. La oficina de Lima, esa tiene un plan táctico. ¿Me explico? Entonces, en organizaciones más complejas que la nuestra, más grandes, con mucha gente, con mucha complejidad, lo estratégico tiene que ver con toda la organización y lo táctico tiene que ver con departamentos u oficinas o secciones específicas. Eso es parte del lenguaje normal de planificación, pero en nuestro caso no es la forma en que lo estamos aplicando. Solo quería que lo supieran por si lo encuentran en el camino. En base a eso, quiero hacerte una pregunta y ya después me dices cuánto es porque hay que pagar por las preguntas. Por ejemplo, la iglesia es una organización compleja porque tenemos cualquier cantidad de problemas en cada una de las personas que conforman la iglesia. Pero si tu congregación es de 60 miembros, 70 miembros, como la mía, debemos usar la táctica o la estrategia para realizar los planes que tenemos ahí. Uy, la consultoría la facturamos por aparte, pero la respuesta es las dos. La iglesia, aún una iglesia de 60 personas, la iglesia debe tener un plan estratégico. Pero cada departamento o cada ministerio debe tener un plan táctico. Les cuento cómo funciona esto en mi iglesia, en la iglesia en la que servimos como familia. La iglesia tiene un plan estratégico, un plan de 5 años, que tiene metas anuales. Después, más adelante en el taller, vamos a ir viendo eso. Pero cada uno de los ministerios, tenemos como 11 ministerios, cada uno de los ministerios tiene un plan táctico. Un plan táctico que lo que dice es cómo vamos a hacer las cosas este año. Entonces, la iglesia infantil tiene su plan. El grupo de hombres tiene su plan. El Ministerio de Misericordia tiene su plan. Todos tienen planes tácticos. Y esos planes tácticos responden al plan estratégico de la iglesia. Eso es como funciona en una organización compleja.
Una organización compleja no necesariamente es una organización grande. Una organización pequeña puede ser compleja. Una iglesia, aunque sea pequeña, 60 personas, puede ser compleja porque tiene muchos departamentos y porque usualmente sucede que hay 5 o 6 hermanos que están en todas las fotos. Entonces, esos hermanos están en 4 ministerios cada uno y eso hace más compleja la organización. Gracias, hermano. Bueno, ya, después pasa a cobrar. Hermano, me gustaría también dar como un ejemplo. En nuestra iglesia, el consistorio de ancianos tiene un plan general del año. Y los ministerios, cada uno, por ejemplo, yo estoy en un ministerio de aparte, tengo otro plan de trabajo para el año. Entonces, pienso que los dos planes, tanto de la iglesia como del ministerio donde yo trabajo, son plan táctico. ¿Así es? Es correcto, los dos son planes tácticos. La situación que usted está describiendo es muy usual en las iglesias y no necesariamente es la situación más conveniente. En mi país es muy usual en el campo que la gente trabaje con bueyes y cuando se ponen juntos 2 bueyes, tienen que ser 2 bueyes que sepan caminar juntos, que sean del mismo tamaño y que tengan un carácter parecido. Porque si no, cada uno tira para su propio lado y empiezan a competir entre ellos. Y eso es un yugo desigual. Entonces, cuando la iglesia tiene un plan táctico y cada ministerio tiene un plan táctico, muchas veces existe el riesgo de que eso termine en un yugo desigual. Esa situación es normal, es usual en muchas iglesias. Lo conveniente es que una iglesia tenga un plan estratégico y cada ministerio tenga un plan táctico. Entonces, cada ministerio responde a una pregunta importante. Este año, ¿cómo voy a ayudar al plan de la iglesia? Esa es la pregunta que responden. Entonces se produce un efecto de sinergia. Eso significa que todos estamos remando el mismo bote, en vez de que cada quien reme su propio bote. ¿Logré explicarme con esto? ¿O enredé las cosas? Sí, está bien. A mí me lleva a pensar, como presidente de la iglesia, de que la directiva, por ejemplo, en mi caso, ha sido nombrada por 3 años. Pienso que yo debería tener un plan estratégico para durante esos 3 años. No hacer un plan táctico, ¿no? Que son anuales nada más, sino yo debería tener la directiva del consistorio anciano, debería tener un plan estratégico por 3 años. Es lo que yo pienso que debería tener. Y que todas las demás áreas deberían contribuir para el logro del objetivo de ese plan estratégico que tiene esta directiva. Porque si vamos al campo militar, el país le encarga al comandante general, por ejemplo, en el caso de Marina, que yo soy de Marina, le dice, queremos conquistar tal objetivo. Luego, el comandante general de Marina reúne a los comandantes de las zonas navales y les dice el plan. Eso, a su vez, reúnen a los demás subordinados y le dicen el plan. Y así el plan llega hasta el último recluta que pueda haber. Entonces, ¿qué es lo que cada uno tiene que hacer? Poner su mayor esfuerzo en el logro
el objetivo que quiere el Estado o que el comandante general pidió a sus miembros que están bajo su mando. Entonces, todos ayudan al logro de la estrategia, de las cosas grandes, ¿no?, que se quiere alcanzar. Ese mismo es el concepto, exactamente. Quiero referirme, hermano Víctor, a lo primero que usted dijo sobre un plan en la iglesia. Si ustedes tienen un grupo director, como se llame, que lo eligen cada 3 años, entonces lo ideal sería que ustedes tengan un plan estratégico, pero no necesariamente un plan estratégico de 3 años, sino un plan estratégico de 4 o un plan estratégico de 3, pero que comienza a regir cuando el grupo ya tiene 1 año de estar en funcionamiento. ¿Qué es lo que quiero decir? Si ustedes cambian todos los miembros del grupo director de la iglesia y al mismo tiempo cambia el plan, eso va a ser un desastre. Porque todo cambia, entonces primero vamos para la derecha, después vamos para la izquierda, después otra vez para la derecha, después al centro. Entonces, lo que es necesario, o no necesario, lo que es conveniente en esto es que cuando cambian los miembros del grupo director, ellos entran a trabajar, entran en sus funciones y todavía tienen 1 año ya planificado. Entonces, ellos renuevan el plan cuando ya tienen 1 año de estar trabajando con el plan anterior. Esto produce cambios más suaves y mejor pensados. Es nada más un consejo general. Había dicho que quería referirme a 2 cosas que mencionó Ana y solo nos hemos referido a una. Quiero referirme a la segunda. Ella dijo que cuando tuvieron su retiro, habían tenido algunas conversaciones que percibí que estuvieron muy cerca del corazoncito, esas conversaciones. Y uno de los temas que mencionó Ana es cómo soñamos con tener un lugar para... no me acuerdo qué más, tener un lugar. ¿Tener un lugar es una estrategia? Aunque sea algo de largo plazo, esa es mi pregunta para ustedes. Me gusta ese silencio, asumo que están pensando duro. Les vuelvo a plantear la pregunta. Ese sueño que mencionó Ana, qué lindo sería tener un lugar donde podamos recibir a la gente, etcétera, etcétera. ¿Eso es una estrategia? ¿Está en el largo plazo? ¿Es un sueño? Etcétera. ¿Es una estrategia? Creo que sería un objetivo, no una estrategia o un propósito, algo que quisiéramos lograr, pero no creo que sería una estrategia. Una visión. ¿Cuál sería el propósito, digamos, de tener un lugar? Porque si solo es tener un lugar y nada más, es como que un sueño, pero... Ouch. Esa pregunta que hizo Megumi le pone el dedo donde duele. ¿Puedes preguntar otra vez, Megumi? Creo que necesitamos escuchar bien esa pregunta. O sea, mi pregunta es, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué tendríamos un lugar? ¿Con qué fin? ¿Cuál es? O sea, simplemente de repente solo por tener un lugar y nada más, ¿qué tendríamos? O sea, ¿qué beneficios nos traería tener un lugar? Y si no nos trae ningún beneficio, ¿por qué necesitaríamos un lugar? O sea, nos generaría una carga. Creo que creo que esa pregunta se ampliaría en el sentido de si valdría la pena el esfuerzo de un objetivo tan grande para lo que se queremos hacer. Por ejemplo, podríamos decir, es que vamos a tener una reunión de
para que juntemos para hacer capacitaciones. Pero cuando vemos la realidad, hemos invertido $1 millón, por así decirlo, y reunimos ahí 50, 10 personas. Lo que hablábamos sobre las iglesias que tienen 60 personas y quieren tener un equipo para 5,000 personas. Entonces creo que también tiene que responderse la pregunta de si vale la pena el esfuerzo para alcanzar ese objetivo o con respecto a lo que se va a obtener. Bueno, es un sueño que ha tenido Anita, ¿no? Soñar no cuesta nada. Pero tampoco podemos ignorar, tal vez porque, no sé, no lo sabemos el por qué ha soñado así Anita. Ella, porque allá en ese lugar de Cluny, hemos visto que es un lugar apartado, un lugar que tiene sus comunidades ahí, como para retiros, para hacer diferentes tipos de conferencias. Entonces ella soñó así, quisiéramos tener también nosotros para dar nuestras conferencias. No, pero claro, lo que dice Joel es de que, pero ¿valdría la pena? Eso sería otro punto, pero sí nosotros sabemos por qué es ese sueño, por qué tiene ese sueño ella, ¿no? Jefa, mátalo. Resulta que ahora es solo el sueño de Anita, miren. Anita empezó diciendo plural y ahora es su sueño. Pero también era un sueño de un lugar, ¿no? Y podamos convocar a muchas personas. Tenemos el terreno, pero no hemos podido construir hasta ahora. Entonces era como, wow, tipo, hay un sueño de construir ahí tipo campamento, vio que podría ser tipo hotel. Entonces hay varias ideas ahí, ¿no? Pero también tenemos este sueño que no es necesariamente mi sueño, ni el sueño de cada uno. En inglés está acts, como hechos, ¿no? Amazon Cultural Theological Seminary. Entonces también esto como que hay cosas que podríamos hacer, o sea, donde convoquemos, entrenemos, y ya no solamente el entrenamiento allá en la selva, que sí lo vamos a seguir, pero ahora que estamos haciendo adaptación de material, estamos sabiendo cómo enseñar a otros en el tema de cómo nosotros podemos enseñar a otras personas que trabajan en sus países con gente indígena, cómo podemos también darles estrategias de trabajo con las comunidades indígenas. Entonces necesitamos ambientes para recibir. Entonces todo esto viene a un sueño ya un poquito más grande, o sea, también de mucha plata, ¿no? Y es sueño. Pero yo creo que estamos alejándonos de la pregunta. La pregunta fue si esa es una estrategia o qué es. Gracias por castigarlos, hermana, gracias. Perdón, porque justamente iba a decir, no era la respuesta a la pregunta, pero digamos, Yo quiero proponerles una idea. Me parece a mí que este sueño tan hermoso de tener un lugar para retirarse, recibir gente, etcétera, podría ser una táctica a la que todavía no le ha llegado su fecha de cumplimiento. La vemos en el largo plazo y eso nos hace pensar que es una estrategia, pero no creo que es una estrategia, porque esto se refiere no al qué, sino al cómo. ¿Quieres tener un lugar o quieres hacerlo por computadora
o quieres reunirte en un parque. Esos son cómos. Creo que es una táctica. La vemos en el largo plazo y eso nos hace pensar que es una estrategia. Pero en realidad pienso que es una táctica a la que todavía no le ha llegado su fecha de cumpleaños. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, quiero leer una de las estrategias de nuestro plan de Riverwind. Dice transformación de liderazgo. Esa es una de nuestras estrategias, ¿no? Y bueno, lo que nosotros queremos es a que ellos aprendan a liderar como pueblo shipibo, y no solamente que sea en ese lugar, sino que ellos mismos también vayan a sus lugares, a sus comunidades y comiencen a mejorar la forma de cómo el crecimiento en sus iglesias de cada uno de sus de los hermanos de ahí de la iglesia. Esa es una de las estrategias que tenemos, que cada uno de nuestros hermanos shipibos que lleguen a nuestra organización, ellos aprendan y puedan ellos mismos hacer la réplica en sus comunidades. Creo, no sé si puedo hablar. Creo que en el sentido de sí, pues, se podría decir que es una estrategia en pausa, porque como habíamos hablado, la estrategia es retador y realista. Entonces, tal vez al mirar el panorama, al mirar todo el fin, entonces vemos que no es posible todavía, no tenemos todavía la capacidad de poder tener ese equipo, ese lugar. Entonces, volviendo, por ejemplo, a lo mismo de la iglesia de que son 60 personas y se quiere un equipo profesional, entonces, tal vez igual que nosotros que queremos tener ese lugar en un futuro, tal vez nosotros ahorita no tenemos la capacidad, pero muy pronto la iglesia va a ir creciendo y, por ejemplo, cuando ya tengan 1000 miembros, ya va a ser una estrategia más alcanzable el hecho de, o sea, ya se va a convertir ya no una estrategia en stand-by, en pausa, sino que ya va a ser una estrategia viable para poderla llevar a cabo. Rolín, creo que estás hablando ya de lo que hemos hablado antes, y ahora estamos entrando en su palabra, en lo que acaba de decir la hermana Marta, era para comentar que esa es una estrategia, ¿no? ¿Es estrategia o no? Porque nosotros, como ella dice, para obtener un cambio en el comportamiento, en la mejora como líderes de nuestros hermanos, usamos un tiempo de hasta de 4 años. Entonces, sí, yo creo que lo que la hermana acaba de decir está dentro de lo que es una estrategia. De acuerdo con esto que acaba de apuntar Víctor. Marta, ¿quisieras leer, por favor, de lo que nos compartiste, solo la primera frase hasta el primer punto, por favor? Transformación de liderazgo. Dice, nos esforzamos en escuchar, aprender y liderar con el pueblo de Dios en diferentes culturas y contextos, enseñando los valores del reino y transformando y entrenando líderes. Solo lo primero de ese párrafo. Dice transformación del liderazgo. Eso es el qué queremos lograr, no el cómo. Ahí no dice si vamos a ir en bote o si vamos a ir en helicóptero o si los vamos a traer a un lugar maravilloso que tenemos. Nada más dice qué queremos lograr. Y además, como dijo Víctor, es algo que nos va a llevar años. Eso es una estrategia. Eso es una estrategia en su mejor expresión. Y me encanta que tiene poquitas palabras, además. Entonces, así reconocemos una estrategia. Una estrategia nos dice qué es lo que vamos a hacer
está dada en un plazo largo. No nos dice exactamente qué vamos a llevar en la mochila, a quién vamos a invitar. Eso se ve en el camino. Pastor, podemos decir también que eso es una visión de Riverwin, uno de los puntos de la visión. Sí, podemos decirlo así. Nuevamente, visión es una palabra que tiene diferentes significados en diferentes contextos. Pasa lo mismo que con la palabra estrategia. Una visión, en términos de planificación, solo existe una visión. En nuestro lenguaje cotidiano podríamos decir, esto es una visión. Sí, esto es un sueño. Podríamos decir que es un sueño, que es una visión. Podemos usar esas palabras, ¿sí? Ahora, la visión en términos de planificación es solo una y es más adelante lo vamos a definir, es aquello a donde queremos llegar como organización, lo que estamos soñando alcanzar en el futuro. ¿Cómo estamos hasta aquí? Hoy hemos manejado mucha información. No sé si ya los veo calladitos, no sé si estamos cansados o qué pasó. Cuéntenme, díganme. No, jefe, dale, está muy interesante. La gente está a la expectativa, por eso es que mantiene el silencio. Yo quisiera confirmación de eso por parte de los demás, que los veo haciendo miradas raras ya. Sí, muy interesante y nos hace pensar mucho, ¿no? Entonces, a pensar muchas veces usamos los mismos términos, pero en realidad estamos usándolo equivocadamente, con los conceptos. No sé si equivocadamente, pero a veces, sin darnos cuenta, cruzamos de un lado al otro de la calle y usamos términos de planificación en la conversación normal o al revés. Nos traemos algo de la conversación normal a términos de planificación. Solo conviene tener claro de qué estamos hablando, porque estrategia significa, o visión, significan cosas diferentes en la conversación del almuerzo o en una reunión de planificación. Josh, ¿ibas a decir algo, creo? Sí, algo por ahí iba, ¿no? Creo que, y conectado con lo que dice la hermana Ruth, y es lo que está causando ahorita en mí, en mis pensamientos, ¿no? Porque normalmente cuando uno va creciendo, va entendiendo, como usted acaba de decir, en una conversación casual se entiende de tal forma, pero ahorita, por ejemplo, estoy tratando de ordenarme bien y apropiadamente para saber hablar cuando uno está con el equipo de trabajo. Porque no vaya a ser que en una reunión estamos conversando y se está pensando en algo táctico, pero se está hablando estratégico y luego, pero el otro es el cómo, pero el otro es el qué. No, es el cómo, es el qué. Entonces, ahorita el que está en mi cabeza, estoy tratando de ordenarlo de la mejor forma para que en el momento que esté una reunión no esté en el cielo como estoy ahorita, ¿no? Exacto, y hay un resultado interesante de esto, y es que en la medida en que vamos absorbiendo esta información y acomodando esos conceptos, como dijo Josh, lo que va a suceder es que nuestra forma de hablar en una conversación casual cambia, y de repente te vas a dar cuenta que en una conversación casual estás hablando de tácticas y la gente te mira raro, porque ese no es un término normal. De hecho, creo que ya me voy preparando mentalmente ya para cuando tengamos reuniones, para que no nos miremos raro.
No sé si alguien tiene algo más que aportar sobre esto. Si no, tengo otra pregunta para hacerles. Yo creo que si estamos hablando de táctica y de estrategia, que tenemos que tener nuestro uniforme. Solo eso nos falta, que tengamos el uniforme y las barritas aquí. Mi otra pregunta para ustedes es, sin ver las notas de la sesión pasada, ¿para qué sirve un plan estratégico? Para no salirnos del camino, no salirnos del objetivo, no perdernos en el camino hacia las metas y para mostrarnos dónde estamos y a dónde queremos ir. Y Anita, para evaluar también, para evaluar cómo estamos trabajando. Creo que también mencionamos el hecho de identificar problemas e ir resolviéndolos en el camino. Ahora pongámoslo en nuestras propias palabras, sin tratar de recordar qué fue lo que dijimos la vez pasada. ¿Para qué crees que sirve un plan estratégico? Hermano, pienso que sirve como una brújula de una institución para llegar a la meta, a los objetivos que se ha trazado o que quiere llegar a un determinado tiempo, como orientador. Me encanta eso, gracias. Ahora sí estamos elaborando en otro nivel. Cuando empezamos a hacer ese tipo de comparaciones, estamos elaborando en un nivel más alto. Es una brújula. Exacto, es una brújula. Me encanta esa figura, gracias. ¿Alguien más con una comparación así? Es un GPS. Es un Está mapa. bien. Es un mapa que nos ayuda a llegar a los objetivos, ¿no? Con un plan, con ese plan nosotros podemos llegar a los objetivos, no desviarnos, porque muchas veces cuando estamos realizando el plan, salen otras cosas, pero al tener nuestro plan y ver hacia dónde nos vamos, eso nos va a ayudar a conseguir los objetivos y no desviarnos de eso. Pensando en lo que dijo el hermano Víctor, estaba más que todo la figura de una regla para medir si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal algo. Disculpe, no, pensando en lo que dijo el hermano Víctor, yo estaba pensando en la imagen de una regla que puede medir si es que nuestra forma de actuar o las decisiones que estamos tomando son correctas. Yo quisiera usar otra imagen. Yo diría que un plan estratégico es la línea en el centro de la carretera y las luces altas para ver el camino. ¿Cómo dijiste la línea en el centro? La línea que está en el centro de la carretera y al mismo tiempo las luces altas de tu vehículo para ver el camino más allá, más adelante. Me imagino que un plan de tipo táctico serían las luces bajas, pero un plan estratégico son las luces altas del vehículo. Te permite ver a mayor distancia, pero también es la línea en el centro de la carretera para no salirte del camino y para evaluar si te estás yendo a un lado o al otro. Y yo estoy pensando cuando estoy hablando, cuando
estamos hablando, el hermano Juan López, todas estas cosas que estamos hablando. Hermano Juan, cuando nosotros hacemos un plan de trabajo, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, en la chacra o en el campo. Estás sin tu audífono. ¿Para qué serviría un plan? O no sé si lo estás entendiendo o es muy alto para ti todo lo que estamos hablando. Sí, estoy escuchando, estoy haciendo algunas notas, porque esos planes que el hermano está diciendo es muy bueno. Y por ejemplo, el plan estratégico, plan de acción y otro más. Pero quizás para hacer réplica o para enseñar allá en mi comunidad, necesitaría de parte de ustedes, ¿no? Para entender mejor lo que están enseñando. Entiendo un poco porque a veces el castellano también es un poco duro para mí, que está enseñando. Pero de entender se entiende un poco, hermano, yo de mi parte. Un poco nomás. Quiero contarles algo que me sucedió hace un tiempo. Fui con unas personas a un lugar en la montaña y eran varias horas caminando por la montaña para poder llegar. La persona que iba guiando el grupo nos dijo en un lugar donde descansamos un momento, se veían varias lomas, varias montañas, y nos dijo, ¿ves aquella montaña allá a lo lejos? Donde se ve aquel árbol muy grande, ahí es donde vamos. Y cada vez que subíamos el terreno, él trataba de buscar aquella montaña con el árbol grande. Ese era nuestro destino. Pero al mismo tiempo teníamos que decidir si vamos a cruzar este río aquí o lo vamos a cruzar más adelante en otro lugar. Teníamos que ir escogiendo el camino específico para ir avanzando. El plan estratégico es mirar el árbol que está en la montaña a lo lejos. Las decisiones de tipo táctico son dónde cruzamos este río. Entonces, esa imagen tal vez nos da más en contexto una diferencia entre qué es lo estratégico y qué es lo táctico. Táctico es dónde vas a cruzar este río, pero estratégico es cuál es el punto lejano al que vas a llegar. ¿Sí, Josh? No, justo este momento se estaba respondiendo, estaba repitiendo porque eso era lo que necesitaba. Entonces, el estratégico sería ver el árbol a donde se quiere llegar y el táctico sería del hecho de cruzar el río. Así, ¿verdad? Esa es la propuesta. Entonces, el plan estratégico, ver aquella montaña con aquel árbol enorme a la larga distancia, ese plan estratégico nos sirve para evaluar si estamos avanzando bien y para no salirnos del rumbo, ¿cierto? Realmente se dice, es el punto de referencia, porque a veces no conocemos el camino, pero para navegar con la brújula nomás tomamos puntos de referencia. Orientamos la brújula y ponemos hacia un lugar más característico dentro del terreno y hacia allá vamos. Y contamos cuántos pasos, cuántos metros fue hasta allá y podemos deducir cuántos metros estamos caminando y cuántos metros nos faltan para llegar al objetivo. Entonces, podemos decir que es un punto de referencia. Podemos decir que es un punto de referencia y el hermano Víctor me va a entender si le digo que el plan estratégico entonces es nuestra herramienta para tirar las líneas de azimut.
el azimut es una dirección cualquiera, ¿no? Un azimut. Puedo hacer quisiera hacer un ejemplo y me corriges en ese ejemplo si es que me salgo del punto, pero lo que quiero es lo que usaste. Digamos que hay una necesidad en la comunidad nativa, ¿ya? Necesitamos alimentar al pueblo. El pueblo necesita alimento. Entonces, con todos los líderes del pueblo, y pensamos cómo vamos a alimentar al pueblo. Entonces, la estrategia que se piensa ahí, tenemos que vamos a hacer pesca, vamos a cazar, vamos a pescar, y vamos a ver qué vamos a hacer con estas cosas que cazamos, si todo lo vamos a comer, o vamos a comer todo o vamos a vender. Entonces, eso sería, digamos, todo un pensamiento, una planificación de cómo yo puedo alimentar a mi táctica. Sería, por ejemplo, cuántas veces en la semana o al mes vamos a cazar y cuántas veces en el mes vamos a pescar. ¿Qué van a hacer las mujeres con lo que nosotros, si se va a dar por familia o si se va a dar a cada jefe de área, o si se le va a dar a la escuela? Estoy usando este ejemplo de la comunidad. No sé si estoy usando bien lo que es estrategia y lo que es táctica. Manita, a mí me parece que la primera parte, cuando usted dice que vamos a ir a pescar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, eso es táctica. Eso es táctica, porque es el cómo vas a lograr tu objetivo principal, que sería la estrategia. ¿Qué quieres hacer? Quiero dar de alimentar a un pueblo. Esa es tu estrategia. ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a ir a pescar, voy a ir a redear, a anzuelear. Eso sería lo táctico, porque es el cómo vas a hacer. De acuerdo. Creo que es un buen ejemplo el de esta necesidad de alimentación. Si decimos, a ver, si lo tratamos de armar de una forma muy sencilla, diríamos que hay una necesidad. Adelante, Ruth. Diríamos que hay una necesidad, que es la alimentación del pueblo. Entonces, nuestra misión, y esto vamos a ir adelantando luego, nuestra misión es alimentar al pueblo. Nuestra visión es que estén saludables y sin hambre. Nuestra estrategia es proveerles un alimento que sea adecuado para ellos. Nuestra táctica es: yo me voy a pescar y tú te vas a buscar plátanos. No sé si es posible ver cómo se va armando la pirámide en eso. Se cortó justamente cuando estabas mencionando lo que es misión, visión. ¿Qué seguía después? Ok, entonces, repito, respondemos a una necesidad. Nos hemos dado cuenta que hay una necesidad de alimentación en el pueblo. Entonces, nuestra misión es proveer alimento para el pueblo. Nuestra visión es que estén saludables y no haya hambre entre ellos. Nuestra estrategia es proveerles alimentos que sean adecuados contextualmente para ellos. Nuestra
táctica es que yo me voy a pescar y tú te vas a buscar plátanos. Con eso estoy tratando de armar como una pirámide. Un árbol de ideas. Gracias, un árbol de ideas, exactamente. Más contextualista. Hermano Artur, si yo sigo este ejemplo que usted acaba de dar, que la misión es proveer alimento, la visión es que no haya hambre y que los hermanos estén saludables. Que la estrategia, buscar y darles el alimento adecuado, y la táctica es, digamos, enviar a cada uno a buscar tal y cual alimento, ¿no? Uno a pescar, el otro el plátano, el otro la farina y así. Entonces, si usted acaba de mencionar de que esto es como una especie de árbol, nuestra base principal, o sea, la parte que sería como una base sería la misión, hacia arriba. O sea, misión, visión, estrategia, táctica. ¿Así? Si usamos esa figura, yo pondría la visión, la misión arriba, arriba, después la visión, después las estrategias y después las tácticas. Tenemos una misión, una visión, varias estrategias, muchas tácticas. Pero en el tronco, que es el motivo del trabajo, debes poner alimentar a la población. Ese es el tronco. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Sí, esa es la necesidad a la que respondemos. Me gusta el ejemplo de Ruth a lo que nos ha ido llevando. Creo que es una buena explicación. No sé si a todos les está funcionando o no tanto. Sí, nos puede hacer ver la diferencia, ¿no? Podemos identificar a nosotros. Yo creo que la hermana lo ha hecho al propósito, para ver cuál es nuestra posición. Quería que sea entendible para Juan y para mí también. Yo creo que esto lo hace más entendible para todos. Entonces, solo para ofrecer un resumen de esto, diríamos que un plan estratégico es una herramienta que considera todas las áreas de la organización, que nos marca el camino hacia donde vamos, nos ayuda a no salirnos del camino y nos ayuda a evaluar el avance. Un plan estratégico incluye una visión, una misión, varias estrategias y probablemente muchas tácticas. Y haciendo el ejemplo tan útil que nos dio Ruth, diríamos que hay una necesidad que es, hay hambre en el pueblo. Hay una necesidad de alimentación en un pueblo específico. Nuestra misión, nuestra razón de ser es alimentar al pueblo. Nuestra visión, el sueño que queremos alcanzar, es que estén saludables y no tengan hambre. Nuestra estrategia es ofrecerles alimentos que sean contextualmente relevantes para ellos. Y nuestras tácticas son que Josh va a ir a pescar, Juan va a ir a buscar plátano y Marta va a ir preparando el fuego para cocinar. ¿Cómo estamos ahí? Este ejemplo va a salir en el examen. Hermano Artur, no sé si podría compartirle un momentito mi pantalla para poner, digamos, algo así. Esto. Así, ¿verdad?
De Misión, visión, acuerdo. estrategia, táctica. Sí, solo quería, digamos, suelo ser un poco más gráfico. Por eso es que tal vez ponerlo así, tal vez ayuda al hermano Juan también. No sé. Entonces, ahí, ahí lo voy a quitar ya. Josh, no lo quites. Quiero hacerte una propuesta. Ujú. Hay algo que nos estaba diciendo Víctor hace un momento y es que la necesidad es el tronco del árbol. Entonces, esa pirámide que has dibujado ahí, podrías dibujarla con la forma de un árbol donde el tronco es la necesidad a la que queremos responder. Y ese tronco mantiene juntos todas esas capas que has dibujado en tu pantalla. Y ahora ves como ya se parece mucho más a un árbol. ¿Así está mejor? Así está mucho mejor. Así está mucho mejor. Y si no o sea, te sugeriría que no lo borres. Déjalo ahí porque lo podemos usar después. A ese árbol le hacen falta raíces. Y a eso podríamos llegar, a esas raíces podríamos llegar en la próxima sesión porque ya hoy no nos va a alcanzar el tiempo para meternos ahí. Ok, entonces en todo caso voy a intentar mejorar el gráfico para dar un espacio para las raíces. Listo. Tienes un tiempito ahí de aquí a pasado mañana para hacer la parte artística. Perdón, yo creo que estoy algo confundida, pero el hermano Víctor, que está diciéndome, ya, creo yo haberle escuchado, lo siento si no es así, que el tronco del árbol era la misión, ¿sí? ¿O yo estoy confundida? Lo siento por mi confusión. Te perdonamos, Ana. Creo que el tronco del árbol en este ejemplo que estamos desarrollando mientras hablamos, el tronco del árbol es esa necesidad a la que hay que a la que hay que atender, me parece. Podríamos ¿Otros decir, comentarios? pastor, disculpe, podríamos decir que el tronco es el problema que tenemos que resolver. 100%. Muy bien. Ya se nos acaba el tiempo que teníamos programado para hoy. Quiero abrir un espacio para preguntas, para comentarios, antes de que nos despidamos. No, ¿Nadie? el curso está bacán, se dice acá. Bueno, el curso lo hacen ustedes, así que si hay preguntas y Yo tengo una comentarios. pregunta. Sí, que todavía te darás cuenta que necesitamos trabajar bastante en lo que es estrategias, tácticas y todo esto como equipo, ¿no? Discúlpame, Joel, pero es el hecho también de tener una clase por Zoom bastante. Hermana, te escuchamos hasta clases por Zoom, bastante, nada más.
Creo que Su parlante está en mute. Aló. Creo que yo con Está en mute, creo. Habla, Joel. Creo Muy que bien. ya terminó. Mi pregunta va. Dentro de Riverwind, yo soy parte de lo que es la parte, todo lo que es las computadoras. Y en lo personal, mi pregunta va a cómo yo, siendo una parte tan minúscula de la organización, ¿cómo sería? ¿Cómo sería lo más óptimo? Como que yo tendría que hacer un plan estratégico, obviamente, para lo que es el departamento tan chiquito que yo manejo, o, o cómo sería mejor hacerlo en conjunto en este caso, la hermana Ruth, para poder como que visionar a algo más en un futuro. No sé si me doy a entender con mi pregunta. ¿Recuerdas, Joel, el ejemplo que nos dio Víctor con lo de la iglesia? Yo creo que aquí aplica lo mismo. Una vez que estás bien enterado de cuál es el plan estratégico de Riverwind, entonces podrías desarrollar un plan táctico para tu área para este año que viene, por ejemplo. Y ese plan táctico tuyo va a responder a una pregunta. ¿Cómo desde mi posición puedo ayudar a impulsar el plan estratégico de la organización? Una última pregunta, hermano. En ese sentido, yo creo que la organización debe tener una visión específica de lo que quiere alcanzar en un lapso de tiempo, ¿no? Debe tener muy claro qué es lo que quiere alcanzar, porque si no, ¿cómo las demás áreas van a trabajar en base a qué? A veces, por ejemplo, en las iglesias no hay qué es lo que se quiere alcanzar en el año, de aquí a 3 años, no se tiene bien claro. Entonces cada uno hace lo que puede, cumple con su trabajo ahí, pero no están abocados a poner todo su esfuerzo en el objetivo mayor que lo que tiene esa determinada organización. De acuerdo, y aún para hacer las cosas peores, muchas veces las organizaciones cristianas lo que tienen es metas poco realistas. Tal vez mucha fe o no sé, pero al final de cuentas, con la mirada puesta en el cielo, pero sin poner los pies en la tierra. Entonces, eso hace que tengan metas tan poco alcanzables que es fácil desilusionarse y renunciar a medio año. Ruth, hace unos minutos dijiste algo y se congeló tu comunicación y no pudimos escucharte. No sé si quisieras repetir la idea que tenías. Creo que Ruth sigue congelada o se durmió. O algo ha pasado ahí, no sé. Ahora me pueden ver, o sea, sigo congelada. El hermano Arthur está pidiendo que tú vuelvas a decir la idea, no has completado lo que estabas diciendo. Entonces el hermano Arthur quiere que vuelvas a dar tu idea. Lo siento, tengo problemas con él. Cuando estaba, la idea que estaba hablando al comienzo, antes de Joel, ¿a eso te refieres? Ya, bueno, yo estaba
hablando de lo divertido, porque muchas veces se piensa que llevar una clase por Zoom es no personal, puede ser aburrido, solamente el profesor hablando, pero en realidad de una forma dinámica. Para mí, por ejemplo, planeamiento estratégico, todo lo que es planeamiento, para mí es un tema bien, bien difícil, ¿no? Yo veo, por ejemplo, otras personas lo aprenden rápido y entonces no tiro al blanco. Entonces, verlo cómo lo desenvuelves, cómo lo manejas, lo haces interesante, es como llevar una matemática muy ilustrada, ¿no? Para mí, desde mi contexto. Entonces, al comienzo dije, es ponerlo en un lenguaje también sencillo. Una vez que nosotros lo comprendemos, también es como traducirlo al lenguaje de nuestros hermanos con los que trabajamos, ¿no? Con las zonas rurales, ¿verdad? Y agradecida, ¿no? Entonces, y también el aprender juntos con el equipo, ¿no? Porque muchas veces uno puede tener una idea, pero cuando estamos todos sincronizados y tenemos, digamos, el entendimiento del concepto, sí, digamos, estoy haciendo una táctica en vez de una estrategia, ahí tengo mis asesores, ¿ya? ¿No? Entonces veo, por ejemplo, que acá tenemos un buen grupo que se puede trabajar y se puede hacer que este curso no sea un curso más, sino que sea un curso práctico y usable y realizable, ¿no? Básicamente eso era lo que quería decir. Gracias, Ruth. Yo creo que esto depende de los aportes que ustedes mismos están haciendo. Por ejemplo, creo que el contenido más importante de la sesión de hoy ha sido el ejemplo que tú mismo ofreciste, Ruth, acerca de la necesidad en el pueblo y, por otro lado, el ejemplo que desarrollamos del árbol. Creo que esos son los contenidos más importantes de hoy y eso los hemos desarrollado juntos conversando. Así que es fundamental la participación de cada uno de ustedes. Gracias, hermano, y creo que usted va a terminar flaquito, porque la hermana dijo, tenemos que exprimirlo. Bueno, gracias a ustedes. Si les parece bien, cerramos aquí nuestra sesión de hoy y nos vemos pasado mañana a la misma hora y por el mismo canal. No se olviden de responder mi correo. Bueno, voy a terminar aquí la reunión entonces. Hasta luego, nos vemos pasado mañana.